Todos podemos llegar a tener sentimientos perturbadores, ideas enfermizas que invaden a nuestra mente y de una forma u otra nos hace dudar de la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Y si en algún momento llegamos a pensar que éramos buenas personas, en ese preciso momento nos convertimos en el alma más desalmada que pueda llegar a existir. Sin embargo, hay algo que puede contrarrestar todo esto, algo tan común y conocido como el amor de padre. La historia que conocerás a continuación trata de un padre que tenía una forma muy distinta de sentirse amado y que encontró las ganas de vivir de una manera bastante perturbadora. Prepárate muy bien y concéntrate, ya que esta noche te presentaré la historia del regalo más brutal y perturbador dado a un padre. Mi nombre es Daniel, y bienvenidos a la Horrorteca. Toda aterradora historia empieza sutilmente. Normalmente los monstruos se esconden debajo de una apariencia apacible y conservadora, con la intención de pasar desapercibidos y hacer así más vulnerables a sus presas. Exactamente fue el caso de Ricardo. Él se había casado muy joven, por lo que tuvo a su primer hijo a los 22 años, Manuel. Los primeros años fueron muy buenos, eran una familia común y corriente. El niño crecía en un hogar amoroso y cálido, pero lamentablemente esto no duraría para siempre. La desgracia llegó a la casa y un terrible cáncer terminó con la vida de la madre, lo cual ocasionaría que aquel hogar se volviera un completo infierno. Los años continuaron pasando con cierta normalidad. La calidez de aquel hogar había desaparecido. El ambiente era grisáceo. La ausencia de la madre era desgarradora. El más afectado de todo esto de inicio había sido el padre. Los estragos de la muerte de su mujer eran latentes, y conforme pasaban los años el sentimiento de soledad se profundizaba en él, y obviamente todo se terminó transmitiendo al pequeño Manuel. Aquel niño, más rápido que tarde, se convirtió en un adulto. Padre e hijo habían formado un vínculo que se basaba en solamente subsistir. Cada quien se dedicaba a lo suyo y punto. Ninguno de los dos buscó una vida fuera de su tristeza y de los recuerdos de su viejo hogar, y de lo que era una familia amorosa. Nadie se hubiera imaginado que, dentro de aquella casa, donde vivían esos tristes hombres, sucederían cosas tan atroces que parecerían sacadas del mismo infierno. La personalidad siniestra de estos hombres no se había desatado antes, por el simple hecho de que faltaba el factor detonante que desencadenara todo. Hasta que llegó el momento. Ricardo trabajaba en un centro comercial en el área de carnicería. Él prefería trabajar en el turno nocturno, ya que no le gustaba el día, porque le recordaba a su esposa. Sus funciones principales eran las de preparar los cortes y las charolas de carne que se pondrían a la venta al día siguiente. Aquel día, Ricardo estaba por terminar su turno y se le había olvidado partir los huesos de las reses. La noche había sido larga, el cansancio ya le había pegado. Faltaba menos de una hora para que entrara el supervisor, así que trató de realizar la labor lo más rápido posible. Su experiencia con la sierra de corte era amplia. Incluso él se encargaba de capacitar al personal nuevo sobre la utilización de la herramienta. Llenó una caja con todos los huesos que tenía que cortar, la subió a la mesa de trabajo, se puso los lentes de protección y encendió la sierra. Hasta ese momento no sabía qué era más pesado, si sus párpados o los enormes fémures. El ruido que hacía la máquina al cortar el hueso era hipnótico. Solamente le faltaban un par de piezas cuando de pronto, un terrible dolor hizo que sus ojos se abrieran de golpe. Cuando volteó a ver hacia la máquina, pudo ver la punta de su pulgar. Por un segundo se aterrorizó, pero el ruido que hace la alarma de la tienda al desactivarse cuando se abre la puerta de la entrada del personal lo hizo reaccionar. Así que rápidamente tomó el pedazo de su dedo y lo guardó en su bolsillo. Tomó uno de los guantes de frío y se lo puso rápidamente en la mano para ocultarle al supervisor qué es lo que había pasado. Nadie notó nada.
terminó su turno con normalidad y se dirigió a su casa. El pequeño Manuel ya era todo un hombre. Trabajaba como ayudante en la oficina postal. La pérdida de su madre había generado una extraña atracción hacia las mujeres, y lamentablemente por eso se había vuelto un tipo bastante acosador, por lo que la mayoría de las chicas en secundaria y la preparatoria le sacaban la vuelta. Esto fue un detonante que desarrolló en él un problema nervioso bastante severo. Primero comenzó a comerse las uñas. Cuando ya había terminado con ellas, su problema lo llevó a buscar cómo saciar sus ansias, por lo que mordía los laterales de sus dedos, con la intención de arrancarse los pedacitos de piel más duros. Mordía la parte interna de sus labios hasta que sangraban, y su favorito, la parte interna del bíceps. El descanso no lo encontraba al comerse a sí mismo, lo encontraba en la idea de ser devorado. Era muy cuidadoso, así que usaba manga larga y utilizaba guantes para trabajar. A diferencia de su padre, él cubría el horario matutino, por lo que el único momento de convivencia que tenía con él era de 20 minutos en la mañana, ya que básicamente cuando él se iba, su padre iba llegando. Aquel día antes de salir, vio a su padre dentro del auto, y a pesar de haber llegado hacía más de 10 minutos, no se había bajado. No lo tomó mucho en cuenta y siguió su camino. No sabía qué hacer, sabría que su hijo lo vería sospechoso, por eso no bajó del auto. Cuando lo vio salir, cruzó los dedos, los que tenía completos, claro, y esperó que no se acercara al auto, lo cual no hizo. Cuando se cercioró de que ya se había ido, inmediatamente entró a la casa y se sacó del bolsillo el dedo y lo metió rápidamente al refrigerador. Inmediatamente se dirigió al botiquín que estaba en el baño y se limpió la herida y la curó. Mientras desayunaba, una inquietud se le metió a la cabeza, como un relámpago. Aquella idea le generó mucha controversia, sin embargo, algo en él lo convenció de hacerlo. Se levantó de la silla y se dirigió hacia el refrigerador. Tomó su dedo mutilado y se le quedó viendo fijamente por unos segundos. Después de terminar de autoconvencerse, sacó su lengua y la pasó por todo el dedo. De principio, el sabor lo dejó perplejo. Un instinto animal se había despertado en él, así que continuó. Parecía endemoniado. El sabor que liberaba la sangre era algo que lo calmaba. Eso le daba paz. Mientras saboreaba su exquisitez, el sabor se fue perdiendo, por lo que al conocer de carnes, tomó un cuchillo y realizó unos cortes con la intención de que los jugos siguieran saliendo. Aquel hombre ya no era el mismo. Nunca se le había visto tan feliz desde antes de la muerte de su esposa, y ese día paseaba por toda la casa disfrutando de su pequeña golosina. Todo iba bien, hasta que de pronto, por la puerta, rápidamente entró su hijo, ya que había olvidado sus llaves. La escena se congeló al instante. Ninguno de los dos podía entender lo que pasaba, pero ambos sintieron una profunda y extraña satisfacción, como un descanso, como si la tensión en el hogar hubiera desaparecido. Ambos se quedaron congelados, mirándose fijamente, y casi al mismo tiempo soltaron una sonrisa. Se les notaba complacidos. Manuel recogió sus llaves y se fue. La relación de padre e hijo se veía evolucionar. Aquel pequeño secreto los había unido más que nunca. Sin embargo, las cosas subirían de tono. Manuel le confesaría a su padre su extraña manera de darse paz. Él lo tomó como un regalo, como una señal. Ambos llegaron a pensar que ese extraño fetiche los complementaba perfectamente y que ese era precisamente una bendición mandada por la mujer que ambos amaban, una señal desde el más allá. Así que un día decidieron llevar su relación a un nuevo nivel. Buscaban darse paz mutuamente y así poder estar en contacto con la mujer que se había ido. Los dos lo habían platicado y quedaron en un total acuerdo. El padre tomó del almacén de la carnicería una vieja sierra para hueso que tenía años sin utilizarse. Ya ni siquiera se consideraba en el inventario, así que nadie la extrañaría.
Solicitó la semana de vacaciones que le correspondía en ese año, precisamente en junio, y se dispuso a encerrarse en su casa. Manuel no solo pidió vacaciones, sino que renunció a su trabajo, ya que el proyecto que tenía en mente era para toda la vida. Ya juntos en la casa, comenzaron a planearlo. Programaron cada detalle, juntaron todos los materiales que necesitarían, desconectaron el teléfono y guardaron los autos en la cochera. No querían que nadie ni nada los interrumpiera. Optaron por hacer todo en la noche, así que prepararon el sótano de su casa, aislaron perfectamente todo para que no saliera ruido al exterior y se prepararon para comenzar. El sótano estaba ambientado con fotografías de la madre por doquier. Al fin y al cabo, todo lo que hacían era gracias a ella. Era como abrir el regalo que les había mandado. En la mesa de trabajo se encontraba la sierra, 2 copas, una botella de vino y todos los instrumentos necesarios para el proyecto. Ricardo sirvió una copa para él y para su hijo, solamente que la de Manuel estaba sobrecargada con una dosis de anestésicos lo suficientemente fuerte para entumecer, pero no para que se durmiera totalmente, ya que la intención era de disfrutar el regalo juntos. ¿Estás listo, hijo? Listo, papá. Jamás habían hecho algo juntos tan felices. Ambos se encontraban embriagados de emoción por dicha celebración, así que bebieron hasta el último trago de la copa y comenzaron la función. Todo estaba perfectamente preparado, el sótano se había vuelto básicamente una carnicería. Ricardo tomó la sierra y comenzó con la tarea. Comenzó primero con la pierna izquierda, ya que era la menos fuerte, y como buen padre siempre piensa primero en su hijo, por lo que dejar la pierna más fuerte sería lo mejor para el chico. La cara de los dos era algo completamente enfermizo. Los dos estaban absolutamente perdidos de satisfacción. No paraban de reír mientras poco a poco retiraban trozos de carne. Primero la probaron fresca, lo cual fue una completa exquisitez. Ya no había distinción entre la sangre y el vino. Era justo lo que esperaban. No solamente estaban saciando su extraño apetito adquirido, sino que reforzaban su relación familiar. Era para ellos casi un acto divino. Durante todo el proceso, platicaron, bromearon, recordaron a su madre. Fue lo mejor que les pudo haber pasado en años. Cuando el dolor y el vino hicieron su trabajo, se dieron un abrazo de padre e hijo y se dieron las gracias mutuamente por haberse regresado de la felicidad que habían perdido hace años. Después de esto, los dos siguieron con su vida normalmente. Aunque el pequeño Manuel ahora utilizaba muletas, se le veía feliz y su padre, Rodrigo, pudo después de tantos años superar la muerte de su esposa. Desde ese entonces, una vez al año, la segunda semana de junio, se puede escuchar por la noche, entre risas, el característico sonar de la sierra, celebrando entre los 3 el Día del Padre. Si el video te gustó, te agradecería que nos dejaras un like y que te suscribas al canal. Gracias, buenas noches y felices pesadillas.